Estaremos hablando de relaciones rotas, pastora. De las terceras personas en el matrimonio. Síguenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente trayendo un programa en el que consideramos, vamos a platicar, ¿verdad? Un tema interesante, como siempre nosotros procurando siempre tener información valiosa para todas aquellas personas que nos miran. Mi nombre ya lo conocen, Verónica Fuentes. Y Marlene Casas. El día de hoy, pastora, vamos a estar hablando de relaciones rotas, pero con algo específico. Sí. Las relaciones se pueden romper no solamente en el ámbito de trabajo, en el ámbito de familiar, pero en este caso específicamente vamos a hablar acerca de esas terceras personas que rompen la relación en un matrimonio. Sí, porque hemos estado hablando sobre infidelidad. Eso también rompe la relación, ¿verdad? Rompe la confianza, rompe el amor, rompe el corazón, rompe todo. Sí. Pero sabemos que también existen problemas. Sí. Podemos decirle así, problemas conyugales, no precisamente problemas en el matrimonio por causa de terceras personas. Yo creo que este es un tema muy común. Es un tema social, es un tema que involucra los matrimonios y que pudiera ser causa de separación y hasta de divorcio, por no saber cómo manejar esto de la familia. Pero para que podamos introducir un poquito más este tema y podamos tener claridad en base a la palabra de Dios, ¿qué es lo que la Biblia nos dice con respecto al hombre y a la mujer una vez que se casan? Bueno, la Biblia nos dice específicamente que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así ¿verdad? Eso es lo que la Biblia nos dice. Cuando nos está hablando aquí acerca de un matrimonio, ¿verdad? Cuando ya el hombre ha decidido formar su propia familia, entonces el consejo bíblico allí es de que no te la lleves a la casa de los papás, es de que formarán su propia familia, ¿no? Exacto. Cada familia tiene sus propios gustos, sus propias formas de hacer las cosas, sus formas de ver las cosas, sus propias perspectivas. Entonces, este nuevo matrimonio va a formar eso, ¿verdad? Ya lo que se aprendió con los padres, lo que se aprendió en la casa, eso es algo que ya se deja atrás y se aplica en el matrimonio, muchas veces para bien y muchas veces para mal. Sí, y vemos que esto es un fundamento bíblico desde el libro de Génesis, desde el principio cuando Dios creó al hombre y a la mujer, estipuló eso. Y muy curioso, porque en aquel entonces la primera persona creada fue Adán. Y de Adán salió Eva. Ahí no había suegros. Exactamente. Pero sin embargo, sabiendo Dios que venían los suegros con el tiempo, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y estos dos se unirán y serán una sola carne. Esto lo miramos desde el principio en Génesis, y cientos de años después, Jesucristo en los evangelios vuelve a hacer mención. Amén. Que es importante que el hombre deje a padre y a madre y se una con su mujer y sean una sola carne. Quizás una interpretación más profunda podría ser un solo pensar, un solo objetivo, que sean completos. Exactamente, los dos siendo completos, encaminados a un propósito, encaminados a alcanzar sueños, que esto es todo lo que se piensa que es parte del objetivo de un matrimonio. Así es, definitivamente. Como usted lo menciona ahorita, se habló en el libro de Génesis, luego Jesús lo vuelve a reafirmar, y nosotros el día de hoy, miles de años después, continuamos mirando y escuchando situaciones que desafortunadamente, porque no se han considerado, pues rompen, ¿verdad? Esos matrimonios, esas relaciones. Están rotas. Sí, y entonces ya empezando a entrar en el tema,
¿quiénes pudieran ser esas personas comunes que rompen, que se entrometen, que están ahí como terceras personas provocando la ruptura en las relaciones? Sí, bueno, típicamente y inicialmente siempre se piensa de los padres, ¿no? Y la lista puede ser muy larga. Los padres, los amigos, los compañeros de trabajo, pueden ser los familiares, inclusive hasta personas desconocidas pueden ser parte de estas relaciones rotas. Pero, ¿qué es lo que influencia para que esto pase? Es el pensamiento, es lo que define a cada persona en cuanto a la relación de los padres. Por ejemplo, hay personas que piensan, es que yo tengo que estar todos los días en la casa de mi papá, tengo que estar dándole, ayudando económicamente todo el tiempo, y quizás la pareja no comparte esa idea, ¿verdad? El cónyuge. Sí, la pareja quizás no fue criada de esa manera, y ahora él o ella está mirando esta unidad o este deseo de estar todavía unido a los padres, que no está mal. La Biblia nos manda a ver por nuestros padres. Dice la palabra que honrar a nuestros padres. Sí. Y parte de la honra, y dentro de la honra, es el ayudarlos económicamente, es el mirar su bienestar. Sí. Pero como platicábamos antes, ¿cómo podemos hacer esa división? ¿Cómo podemos hacer esa división? ¿Cómo podemos hacer que esta es mi familia y que mi familia es mi prioridad ahora, de los padres, de los amigos, de los compañeros de trabajo? ¿Cómo se podría hacer eso? Sí, yo creo que todo es como etapas, pastora. Me imagino que en el principio ellos no piensan en terceras personas. Uh-huh. En el principio, cuando un hombre y una mujer deciden unir sus vidas y se casan, viven una luna de miel. Uh-huh. Se transportan en una nave hasta la luna y viven su luna de miel. Sí. Bueno, vamos a redundar en todo esto. Pero ya cuando viene la nave y aterriza y todavía no llegan los hijos a la vida de este matrimonio, pueden llegar terceras personas. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Sí. Y porque nosotros tenemos familia. Uh-huh. Tenemos amistades, tenemos nuestros padres, hermanos, primos. Ahí está la lista enorme de personas que pudieran formar parte de nuestra vida. Pero la cuestión aquí es de cuando ya el matrimonio está establecido, ya pasó esos primeros meses, ese yo no sé cuánto tiempo pueda pasar una luna de miel. El dicho dice son 3 años de luna de miel y los demás de hiel. ¿Cómo va el asunto? Yo no sé. Hablan de un tiempo específico en el que ambos lo utilizan para conocerse. Uh-huh. Pero ya después de que ya dicen, ok, ya nos conocimos más, porque el noviazgo es pura mentira de que se conoce. No. Entonces, como que de repente empiezan a sentir la necesidad de papá, de mamá, empiezan a sentir la necesidad de aquel amigo con quien antes andaban cuando no andaban de novios, empiezan a tener relaciones de amistades fuertes dentro del trabajo y les interesa seguir al lado de esos compañeros de trabajo por beneficios. Uh-huh. En la compañía o en el lugar donde estén laborando, y empiezan a ser parte de la vida de este matrimonio. El detalle es de cuando no hay límites. Por ejemplo, hablamos sobre los padres. Uh-huh. Muchas veces, si sobre todo estamos hablando de parejas muy jóvenes, o yo lo he visto, de hombres demasiado maduros, uh-huh, que tuvieron que vivir ahí con papá o mamá. Uh-huh. Entonces, al momento de casarles, es difícil cortar ese cordón umbilical, porque han estado ahí todo el tiempo en la vida de sus padres, y al momento de casarse, no saben cómo hacer la transición. Les sienten un dolor y una pena, pero no saben que esa, ¿cómo le podemos decir? Esa atadura a los padres les impide dar el lugar que la esposa merece. Uh-huh. Sí, y yo creo que cuando eso sucede, todavía entonces ahí entra la sabiduría de los padres, porque los padres, como dice la palabra de Dios, que tenemos que entrenar a nuestros hijos. Entonces, cuando miramos que nuestros hijos, yo todavía no he pasado por eso, pero sí he escuchado situaciones en las cuales los padres dicen, ¿qué hago cuando mi hijo no
no me deja, sigue estando aquí, lo cual les agrada, ¿verdad? Pero es allí donde yo les he aconsejado a estos padres, lo que tú necesitas hacer es seguirle entrenando, que ahora esa persona es su esposa, esa persona es su prioridad. Su responsabilidad. Entonces, eso es parte del entrenamiento que Dios nos ha mandado hacer. Dicen que por esa causa las águilas construyen su nido en el peñasco, pero lo hacen con ramas que tienen espinas, para que cuando el polluelo ya tiene peso, ya no quiera regresar. Ya no quiere estar más en el nido y sea obligado a volar por esas espinas. Debemos aprender como las águilas. Tenemos que ser como las águilas. Es gran responsabilidad de nosotros los padres. Sí. Educar y aconsejar a nuestros hijos, sí, para bienestar de su propia vida, de su propia familia. Sí, es que como padres tenemos que mirar la vida de nuestros hijos, no solamente cuando están bebitos, cuando están caminando, cuando tienen edad escolar, cuando son adolescentes, pero también para su edad adulta. Es parte de la enseñanza y de nuestra responsabilidad como padres. Ahora, pero porque no estamos hablando de los padres, pero ¿qué hace el matrimonio? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo debe funcionar? Que desafortunadamente cuando no se hablan estas cosas entre parejas, ¿qué vamos a hacer con tu papá? ¿O sí, qué vamos a hacer con tu mamá cuando nos casemos? Esa es una plática que deben de tener. Sí. Y ponerse de acuerdo. Sí, y yo creo que mi suegra decía esto, ¿no? Usted mencionó algo, que cuando uno es novio no se conoce uno plenamente, y eso tiene usted toda la razón, pero es a través del matrimonio donde nos conocemos y venimos a completarnos, pero nos hacemos uno cuando estamos en el Señor. Cuando no somos uno en el Señor, entonces ya son mis propias agendas, mis propios deseos. ¿Por qué digo esto? Porque si dentro de la Biblia me dice que debo de honrar a mis padres, que tengo que cuidarlos, tengo que proveerlos, y eso es parte de la Biblia. Pero si yo me molesto porque mi cónyuge está atendiendo a sus padres, entonces tengo que hacer un análisis en mí, porque eso está en contra de lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuándo hacer ese cuidado? ¿Cómo hacer ese cuidado? Hay un orden. Hay un orden en la palabra de Dios, hay un orden que no nos dice específicamente número 1, número 2, así no está escrito, pero es implícito a través de la palabra que nuestra responsabilidad primero en cuanto a relaciones, porque somos seres relacionales. Esto es lo que está en debate aquí, ¿no? De que las relaciones se rompen, pero la relación que estamos hablando específicamente es la relación en un matrimonio y se rompe por esas terceras personas. Pero mi primer relación importante y prioridad es con Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, cuando yo entiendo eso y pongo no es que ponga en segundo lugar porque se escucha medio muy feo, ¿no? Pero así es. El cónyuge viene a ser la segunda persona y después vienen los padres y después vendrán los familiares e inclusive la iglesia. Hasta después, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber cuál es el orden, en qué posición estás y en qué posición te estoy poniendo. Pero todo eso es parte de las conversaciones, de las pláticas que se tienen que tener. Si mi esposo no conoce mi corazón acerca del cuidado que quiero tener acerca de mis padres, no va a entender el deseo de que quizás no pueda hacer algo en ese momento por él. Pero si esa persona entiende, ok, en este momento, porque todos pasamos por temporadas, en esa temporada de su vida, ella tiene que atenderlo porque está enfermo. Exactamente. Porque sería ilógico que estando, por ejemplo, teniendo un padre o una madre enferma, y porque el orden dice, no, es que allí dijeron que el orden es Dios, el cónyuge, los hijos, los familiares. No, yo no puedo ir a cuidar a mi papá y a mi mamá porque no está dentro del orden. No, es saber, tiene que haber esta noción, esta idea, este conocimiento de quiénes somos en la pareja.
Tiene que haber esta comunicación de tal manera que el esposo, la esposa conozca los deseos del esposo, conozca el corazón, los pensamientos de la esposa. De esta manera, cuando las situaciones pasan, no causan esos conflictos que van a romper la relación. Y tener mucho cuidado, porque estamos hablando de terceras personas intrometiéndose en el matrimonio, que tiene que haber distancia y tiene que haber límites. Y por ejemplo, la familia. La familia es bien necesaria, por decirlo así, romper un cordón umbilical, en el cual ya sea él o ella, no tengan esa necesidad de ir con papi o con mami como que fueran la niña chiquita. Porque ya no son los niños chiquitos, ya decidieron formar un matrimonio, ya son adultos. Están haciendo cosas de adultos y tienen que empezar a desarrollar y madurar en los planes en común que ellos tienen como matrimonio, como dos adultos. Ahora, si no se tiene cuidado de eso, entonces van a caer en conflictos. Exacto. Poniendo a un lado que si están buenos y sanos o están enfermos, ¿verdad? Tenemos que verlo desde ese punto de vista, de que son dos personas que están viviendo con papá y mamá, están ambos bien, pero yo quiero seguir teniendo a mi mamá cerca y no dándole el lugar al cónyuge. Ahora, eso no solamente ocurre con los suegros, también ocurre con las amistades. ¿Por qué? Porque pues era mi camarada, es mi amigo, lo conozco de hace muchos años y bueno, pues me casé y ahora quiero que por ejemplo, he escuchado a algunos hombres de que quieren tener al amigo ahí junto con la esposa y no sabe hasta el riesgo que corren por tenerlo tan cerca al amigo de la esposa. Obviamente la esposa no va a estar feliz de compartir el tiempo, ¿verdad?, de su cónyuge con el amigo. Sí, y he escuchado también, por ejemplo, de mujeres que tienen rutinas, o todos los martes yo hago esto con tal persona, ¿no? Y se casan y quieren continuar haciéndolo. Después los esposos no están de acuerdo con esa rutina porque entonces ellos se sienten desplazados. Pero una vez más, esto es parte de lo que se tiene que hablar. Sí. Creo que la raíz de las relaciones rotas no son tantas las terceras personas, es cómo nosotros estamos permitiendo que esas terceras personas destruyan la relación del matrimonio. Porque solamente al hablarlo, al platicarlo, las necesidades, los deseos de cada uno, se tiene que llegar a un arreglo, ¿no? Como usted mencionaba, si los padres, aunque estén sanos o no estén sanos, los amigos, sean de toda la vida o sean nuevos, tienen que saber el lugar que ellos tienen y ese lugar lo damos nosotros. Sí. ¿Verdad? Nosotros, entonces, es por eso que yo menciono que es necesario conversar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros deseos. Mira, esto es lo que está pasando en casa. Por ejemplo, y hablando del dinero, ¿no? Porque ese es uno de los problemas más comunes, ¿no? De que el cónyuge se enoja porque está ayudando todo el tiempo económicamente al padre. Si uno está dejando su casa descuidada, entonces está uno mal. Porque podemos ser lámpara a la calle, pero en nuestra casa somos a oscuridad, entonces hay un problema. Nuestra prioridad es nuestra casa. Si después de yo cumplir con mis necesidades en mi casa todavía tengo y hay una necesidad que cubrir con mis padres, una necesidad con mis amigos, con mis parientes, y lo podemos hacer, porque ya no es que lo puedo, ahora es que lo podemos hacer, porque ya lo conversé. Fíjate que ya pagamos todo lo que teníamos que pagar, ya cumplimos con todo, y hay esta necesidad que está pasando, me están pidiendo que coopere. ¿Cómo ves? Adelante. ¿Verdad? Pero se habló, se platicó. No es de que se tomó una decisión absoluta. Es muy necesario, una vez más, que primeramente nosotros como que hemos decidido casarnos, entendamos ese principio que estableció Dios en Génesis, ¿verdad? Se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Jesús, ¿verdad? Lo volvió a recalcar. Nosotros hemos escogido casarnos, entonces tenemos que poner el peso y la responsabilidad que eso implica. No puedo seguir pensando que debo estar atada todavía
a la casa o a las amistades o a los familiares, ¿verdad? Yo tengo que saber cuál es mi identidad ahora, mi rol ahora como pareja, en el matrimonio. Sí, claro. Y es por eso que estamos hablando de este tema sobre relaciones rotas por causa de terceras personas. Hay que tener una conciencia muy grande porque podemos seguir escuchando aún en estos siglo XXI de que la suegra se entromete o el hijo todavía se siente como que es hijo de mami y dice no puedo dejar a mi mamá está sola, mi papá murió y entonces yo siento la responsabilidad. Yo creo que bien como usted dice, hay que hablarlo, hay que hacerlo de una manera sana, que ya cuando afecte la dinámica íntima de la pareja, tienen que sentarse. Sí, cuando ya empiezas hay pleitos, cuando ya hay contienda, cuando ya hay gritos por decisiones, por acciones que se tomaron, entonces tenemos que hacer un alto y decir, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que debo de dejar de hacer? ¿Qué es lo que debo empezar a hacer? Sí, sobre todo encaminarse a buscar de Dios, a tener un crecimiento y una madurez en la relación. Sí, y me gusta eso que dijo, ¿no? Porque cuando no se tiene ese crecimiento o esa madurez, entonces nos lleva a la dependencia de esas personas. Exactamente. A la dependencia del consejo de mamá, que la palabra de Dios me dice, en la abundancia de consejos hay sabiduría. Entonces nosotros tenemos que filtrar esos consejos con el consejo de Dios, con la palabra, ¿verdad? Pero no van a ser absolutos esos consejos de nuestros padres. Entonces, la madurez espiritual y emocional se alcanza cuando pensamos de esta manera. Pero si seguimos pensando, no, pues voy a preguntarle a mamá, voy a preguntarle a papá, voy a preguntarle a mi mejor amiga, a mi mejor amigo, ¿tú qué piensas de algo que debe de ser entre la pareja? Entonces estamos todavía codependientes de ellos y no hemos querido cortar ese cordón umbilical. Y decimos cortar ese cordón umbilical porque el cordón es lo que nos une cuando estamos creciendo. La dependencia a seguir siendo alimentados por nuestros padres y ya no entonces, pero ya no estamos en esa posición. Ahora debemos ser adultos maduros. Así es. Así que, pastora, puede usted cerrar este programa. Bueno, antes de orar, quería recordar esa frase que usted mencionó de la cercanía necesaria, pero con una distancia saludable, ¿verdad? No estamos diciendo aquí que los padres sean algo negativo. Yo soy madre y no quisiera que se me considerara de esta manera. Y yo soy mamá soltera y así que imagínense, pero sí pido sabiduría para ser exactamente una buena madre, instruyendo como Dios me guíe en lo necesario para que mi hijo tenga un éxito en su vida, pero también si Dios me permite la gracia y el favor de algún día ser suegra, también ser una suegra sabia. Exactamente. Entonces, la cercanía necesaria de los padres, de los amigos, de los compañeros de trabajo, de los parientes, de los primos, es necesario porque somos seres relacionales. Dios nos creó para tener relaciones con las demás personas. No somos absolutos. No se puede vivir muy bien siendo absolutos. Siempre vamos a necesitar de alguien más. Pero esa cercanía debe también conllevar esa distancia saludable, más sobre todo cuando se trata y se habla de un matrimonio, ¿verdad? Este matrimonio tiene que formar sus propios retos, tiene que tener sus propias responsabilidades, sus propios ideales. Uno se tiene que sentir como padre parte de esta nueva familia, porque todo lo que uno le instruyó, entonces ahora en ese nuevo matrimonio lo va a llevar. Y si estamos si estamos mirando que nuestros hijos están teniendo problemas en sus matrimonios, quiere decir que no hicimos un buen trabajo entrenándolos para ser adultos. Muy cierto. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial,
Glorificado sea tu nombre por siempre, Señor. Yo te pido y te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que traiga claridad a nuestras palabras para cada persona que haya escuchado este programa, Señor. Sí, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo alertando estos problemas, esas situaciones, Señor, que quizás están pasando y que no han podido definir qué es lo que está pasando. Yo ruego, mi Dios, que tú les des entendimiento, tú les des sabiduría y discernimiento, Señor, para que puedan hacer, Señor, las decisiones correctas. Te pido y te ruego, primeramente, Señor, por aquellos padres, por aquella madre que aún está instruyendo, que esa instrucción pueda ser, Señor, con el objetivo de establecer tu reino en la vida de tu hijo, de tu hija, Señor, que ella pueda desear instruir a unos adultos, Señor, que puedan ser maduros emocionalmente y espiritualmente, Señor. Yo sé que el trabajo no es fácil, por eso es que pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, ayudándonos, Señor, a instruir a nuestros hijos de tal manera. Y te pido también, mi Dios, por esos matrimonios, por aquella pareja, aquella mujer que está escuchando este programa, que ha tenido problemas, Señor, en su matrimonio, porque no se ha puesto de acuerdo con su cónyuge, porque las decisiones, las acciones que quizás él está tomando no son las que ella deseara tener, Señor. Yo te pido, Señor, que tú le des a esta mujer sabiduría y entendimiento para que sabiamente ella pueda, Señor, ser esa constructora de su matrimonio como tú nos los has dejado hacer, Señor. Nosotros somos los que construimos este matrimonio. Ayúdanos a construirlo en tu verdad, con tu palabra, Señor, con tu presencia. Yo te ruego, mi Dios, por aquella mujer que quizás está ahora decidiendo divorciarse porque ya no puede más, Señor. Que ella pueda ser fortalecida en ti, Señor. Padre mío, encontrando la sabiduría para poder seguir en su matrimonio, mi Dios. Yo te ruego una vez más que podamos entender este concepto, Padre, que desafortunadamente sigue pasando aún el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Y si tú eres un matrimonio que estás en conflicto, teniendo diferentes tipos de problemas, porque ya no ha sido un matrimonio de dos, sino que ha sido un matrimonio con toda la familia ahí entre medio de estos cónyuges, yo quiero aconsejarles. Número uno, como siempre, el primer consejo que nosotros como cristianos vamos a dar, busquen de Dios. Busquen la sabiduría de Dios para tomar decisiones. Y número dos, muy importante también, busquen consejería profesional. Si tú vas con mami o vas con tu mejor amigo, ellos te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y puede ser que eso no te ayude a resolver el problema, pero porque tienen una inclinación por la relación de familia o amistad. Pero si tú vas con alguien neutral, esta persona va a poder ayudarles y guiarles a salir de la situación en la que se encuentran. Así es. Así que, por favor, no se den por vencidos. Y el tercer, ¿no se tenía otro? No, pero completemos. El tercer consejo, no seas mal tercio. Ok, ahí está. Así que será hasta la próxima. Nos pueden encontrar en las plataformas YouTube y Facebook y ya les recordamos una vez más. Si este programa les gustó, denle like. Y si les fue de bendición, compartan. Amén. Hasta la próxima.